Entre sombras y tormenta. Esta historia que estoy a punto de compartir contigo es un relato que nos ha atormentado como familia. Y créeme, no hay nada más terrorífico que enfrentarse a un miedo colectivo. Pero no es el miedo a lo paranormal, sino a algo que acecha en la oscuridad después de una tormenta. Puede sonar descabellado, pero lo que estás a punto de escuchar es completamente real. Vivimos en Acapulco, una ciudad que ha sufrido las consecuencias de un devastador huracán llamado Otis. Nuestra casa, afortunadamente, se encuentra alejada de las costas y resistió gran parte de la furia del huracán. Pero quedamos sin electricidad. La compañía eléctrica nos informó que tomará tiempo restaurar el servicio debido a los extensos daños. El suministro de agua también se vio afectado, aunque nos aseguraron que se restablecería en unos días. La situación era desafiante, pero nada nos preparó para lo que vendría después. En mi hogar vivimos mis padres, mi hermana, mi abuela y yo. Nuestra casa de 2 pisos se alza en una colonia afectada por la tragedia del huracán. Mi papá, un mecánico con su propio taller. A menudo trabajaba más allá de su horario habitual para ayudar a la gente del vecindario. Mi mamá, preocupada por la seguridad de la familia, le instaba a no salir por las noches. Sus presentimientos de que lo peor aún estaba por venir creaban una tensión palpable en el hogar. La oscuridad que envolvía a nuestra casa se volvía más que un simple resultado de la falta de electricidad. Se transformó en un siniestro augurio. Mi madre, poseedora de un don inexplicable, comenzó a sentir una inquietante presencia rondando nuestro hogar. No era la primera vez que experimentaba estos presentimientos. Desde niña había sido víctima de visiones y pesadillas que predecían eventos trágicos. Este don, transmitido de generación en generación en nuestra familia, se volvía ahora más inquietante con la presencia del huracán. Mi abuela, quien también tenía el don de presentir cosas, trató de calmar a mi madre, recordándole que ya había enfrentado visiones aterradoras en su infancia. La abuela compartió historias de sueños premonitorios, incluyendo el día que presintió la muerte de mi abuelo. La sabiduría de mi abuela se volvió esencial a medida que las sombras acechaban. En esos días oscuros, mi abuela se convirtió en el faro que intentaba guiar a la familia a través de la tormenta. Sus relatos de superación y resistencia en medio de circunstancias realmente difíciles inspiraban a todos nosotros. Recordó con detalle cómo, décadas atrás, había experimentado eventos inexplicables durante otro huracán. Aquellas experiencias en las que sus premoniciones la condujeron a tomar decisiones que salvaron vidas, resonaban en la sala de estar mientras la tormenta rugía afuera. Mis padres, aunque escépticos al principio, comenzaron a prestar más atención a las palabras de mi abuela a medida que las horas pasaban. La noche siguiente, mi mamá
Con gesto preocupado, decidió unirse a mi abuela en una suerte de vigilia. La conexión entre ambas generaciones se fortaleció mientras compartían anécdotas sobre los desafíos enfrentados en el pasado y cómo la intuición había sido su guía. La casa, envuelta en la penumbra, se llenó de susurros de historias familiares y la esperanza de que la luz emergiera después de la oscuridad. 6 días después de la devastación, una noche, mi hermana decidió aventurarse sola, sin avisar a nadie. Desde mi ventana, observé su figura desvanecerse en la oscuridad, llevando consigo una mochila repleta de provisiones. La preocupación se apoderó de mí al recordar las advertencias de mi madre sobre la amenaza que se cernía en la oscuridad. Mi padre y yo nos sumergimos valientemente en las fauces de la oscuridad urbana. Cada paso revelaba una devastación que iba más allá de la mera destrucción física. Era como si las mismas entrañas de la ciudad hubieran sido expuestas y devoradas por una fuerza indescriptible. La carpintería destrozada y las estructuras inestables eran testigos mudos de la violencia desatada por la tormenta y sus consecuencias. El aire que respirábamos estaba cargado de desesperación, una mezcla de humedad pesada y la sensación palpable de pérdida. A lo largo de las calles, las sombras se retorcían y danzaban, proyectando ocultas presencias amenazantes que desafiaban la realidad. Cada esquina escondía secretos siniestros mientras avanzábamos en busca de mi hermana entre las carpas de ayuda, que se mecían como testigos impotentes de un caos invisible. Fue entonces que la vimos, forcejeando con una sombra en la penumbra distante. El choque entre la luz parpadeante de las linternas y la oscuridad voraz delineaba la figura de mi hermana, atrapada en un pulso invisible entre lo tangible y lo etéreo. Al acercarnos, la sombra se desvaneció como un susurro oscuro, dejando a mi hermana sumida en una atmósfera de confusión y lágrimas. La desesperanza parecía resonar en cada rincón de aquel escenario nocturno, un eco de la lucha entre la realidad y las fuerzas malévolas que acechaban en la penumbra. La paranoia se apoderaba de ella, transformándola en una prisionera de sus propios miedos. Cada noche cerraba las puertas con un estruendo que resonaba como resonar tenebroso en la negrura. Las ventanas, antes testigos del suave murmullo de la brisa, ahora se convertían en barreras fortificadas contra lo desconocido. El sonido metálico de cerrojos y el crujir de maderas al cerrarse se entrelazaban con sus suspiros ansiosos. Su terror no conocía límites. Sus ojos, siempre alerta, reflejaban la angustia de quien siente que está siendo observado por algo indescriptible. La atmósfera en la casa se volvía densa, como si la propia oscuridad se filtrara por las grietas y recovecos, alimentándose de la incertidumbre que crecía en cada rincón, en cada sombra. Cada chirrido de la estructura se convertía en un presagio siniestro. No sabíamos a ciencia cierta qué era lo que acechaba en la penumbra, pero su presencia
se manifestaba en los detalles más insignificantes. Las persianas, moviéndose ligeramente con el viento nocturno, se percibían como garras invisibles acariciando las ventanas. Y en esos momentos de tensión, el silencio se volvía atronador, como si las fuerzas misteriosas que acechaban en la penumbra estuvieran aguardando el momento preciso para revelarse. Días después de los primeros sucesos, en mi colonia, la gente, en su búsqueda por liberarse del estrés al que estaban sometidos, decidió realizar un evento social. El estruendo festivo invadía las angostas calles, transformándolas en un escenario vibrante de alegría. Las notas musicales, llevadas por la brisa nocturna, se entrelazaban con exuberancia, creando una sinfonía de ritmos contagiosos que envolvían los sentidos. Las risas jubilosas se mezclaban con el bullicio de la multitud. El ambiente festivo se impregnaba en cada rincón, convirtiendo la noche en una celebración efervescente, donde la energía colectiva se fusionaba con la melodía, dando vida a un cuadro de júbilo y color que pintaba las horas nocturnas con un matiz de diversión desbordante. Mientras la gente convivía, un suceso ajeno a toda la algarabía se desató en casa. La banda sonora, inusualmente útil, provocada por los festejos, enmascaró los sonidos aterradores que se avecinaban. Pasos pesados resonaron en la azotea, acompañados de un inquietante aleteo. El presentimiento de mi madre se intensificó y la casa se sumió en una oscuridad absoluta. Fui testigo de sombras y luces parpadeantes mientras los pasos descendían. Mi hermana, en un estado de parálisis, murmuró: Él está de vuelta. Mi papá, con martillo en mano, se interpuso entre nosotros y el terror. Era un enfrentamiento entre lo desconocido y la fuerza ancestral de nuestra familia. La figura en la azotea descendió completamente, pero la sensación de que algo más allá de nuestra percepción permanecía se aferró a nosotros como una sombra persistente. La atmósfera se cargó con una energía indescriptible, como si la presencia en la azotea hubiera traído consigo un viento gélido que se colaba por las grietas de la casa. Pero lo que encontramos esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. En ese momento, la realidad se distorsionó y nos dimos cuenta de que estábamos enfrentando fuerzas más allá de la comprensión humana. Mi padre, temblando pero determinado, nos instó a fortalecer nuestras defensas. La casa, marcada por la confrontación, resonaba con ecos de la batalla. La comunidad, ajena a este enfrentamiento invisible, continuaba con sus celebraciones, sin sospechar la oscura realidad que acechaba en las sombras de la colonia. Aunque la amenaza momentánea se disipó, sabíamos que la batalla contra lo inexplicable apenas comenzaba, y nuestra familia estaba destinada a ser el frente de esta confrontación paranormal. Fue entonces cuando la abuela, en un acto de valentía y revelación, compartió su pasado como curandera, enfrentándose a demonios en batallas que parecían haber quedado sepultadas en el tiempo. Aquella sombra que nos acechó era un recordatorio tangible
de una antigua lucha que de alguna manera había resurgido en nuestra vida. A partir de esa noche, nos sumergimos en un mundo donde lo sobrenatural y lo cotidiano coexistían, y la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más delgada. La experiencia nos unió como familia, enfrentando lo inexplicable con valentía y determinación. Cada noche, desde entonces, era una nueva batalla contra la oscuridad, con la esperanza de encontrar respuestas y liberar a nuestra familia de la sombra que se cernía sobre nosotros. Días después, una noche, un ruido lúgubre anunció la llegada nuevamente de algo más allá de nuestro entendimiento. En la azotea de la casa, los pasos y el aleteo anunciaron la llegada de la sombra. Los pasos de esa cosa que no tiene explicación coherente descendieron con una lentitud deliberada, como si cada huella estuviera marcada por una solemnidad misteriosa. El aleteo persistente se mezclaba con murmullos indescifrables, creando una sinfonía sobrenatural que resonaba en los rincones de la casa. La sombra, una presencia demoníaca, tenía a mi padre petrificado. Su aliento se entrecortaba mientras luchaba por liberarse de una fuerza invisible. Mi padre, tras el encuentro con la sombra, recuperó el control de sus sentidos, pero el misterio persistía como una sombra alargada a nuestra realidad. En ese momento, la conexión entre generaciones se volvió tangible cuando mi madre, mi abuela y yo nos unimos en un círculo, cada una recitando palabras de protección heredadas de nuestros antepasados. Un halo tenue de luz comenzó a emerger en la oscuridad y la casa parecía responder a nuestra resistencia. Mi abuela, con serenidad en sus ojos, comenzó a entonar una antigua oración de protección, susurrada por generaciones, de aquellos que habitaron la región. Era más que un mero conjuro, y que había aprendido de su propia abuela. Se trataba de un lamento ancestral, una composición de palabras impregnadas de misterio y temor, pronunciada en un dialecto olvidado. Cada sílaba resonaba como un eco proveniente de tiempos insondables. La solemnidad que acompañaba la recitación generaba un escalofrío que se deslizaba por la espina dorsal, como si las mismas sombras ancestrales se agitaran al escucharla. La atmósfera se cargaba con una densidad palpable, como si el aire mismo se volviera denso con la presencia de lo desconocido. Cada palabra de la antigua oración tejía un hechizo en el ambiente, convocando a fuerzas más allá de la comprensión humana y dejando en su estela un rastro de inquietud que perduraba mucho después de que el susurro se extinguiera en el viento nocturno. Pero todo parecía no tener fin. Mi abuela, una figura espectral de valentía milenaria, emergió una y otra vez en el momento cumbre de la oscuridad. Su voz, al pronunciar las palabras en náhuatl, resonaba como una cadencia ancestral, como si evocara poderes dormidos desde tiempos inmemoriales. Cada sílaba, cargada de un significado más allá de la comprensión humana, se deslizaba por el aire, formando una barrera etérea contra la entidad demoníaca. El idioma antiguo, lleno de giros lingüísticos que ningún oído contemporáneo podía descifrar por completo.
vibraba con una intensidad que iba más allá de lo audible. El ente, al ser confrontado con esta invocación ancestral, dejó escapar un gemido sibilante que reverberó en las paredes de la realidad misma. La oscuridad pareció retorcerse y contraerse, como si la esencia misma del demonio se viera afectada por las palabras prohibidas. El alarido que marcó su retirada no fue solo un sonido, fue la amalgama de terrores olvidados, un eco de su propia desintegración momentánea. A medida que se desvanecía, la entidad dejó tras de sí un rastro de humo negro, una manifestación palpable de su derrota momentánea. El humo se retorcía en espirales fantasmales, disipándose lentamente en la atmósfera, pero dejando una huella indeleble en la memoria de quienes presenciaron el enfrentamiento entre la valentía y la oscuridad sobrenatural. Después de esa inolvidable noche, el don de mi madre se intensificó, convirtiéndola en una guía espiritual para la familia. La verdad quedó al descubierto. La sombra era una entidad que emergía con la tormenta, alimentándose del caos y la desesperación. Sin embargo, la abuela, con su sabiduría ancestral y experiencia, aseguró que la sombra no regresaría. Al menos no, mientras siguiéramos las precauciones necesarias. A pesar de que la normalidad gradualmente retornaba a nuestras vidas y contribuíamos a reconstruir nuestra comunidad azotada por la tormenta, vivíamos con la conciencia de que los demonios podían acechar en cualquier momento. Participamos activamente en la reconstrucción, pero la sombra persistía en la memoria de nuestras noches como un recordatorio constante de que la lucha entre la luz y la oscuridad es una batalla continua. La advertencia de la abuela resonaba en nuestra cotidianidad, recordándonos que los demonios siempre están entre nosotros. Cada noche se volvía una plegaria silenciosa, una súplica por la protección contra las fuerzas oscuras que amenazaban con perturbar nuestra paz. Aún cuando el sol brillaba durante el día, la sombra proyectada por la tormenta seguía viva en nuestras mentes. Así concluye esta historia oscura, entre sombras y tormentas, una experiencia que ha dejado cicatrices en el alma de mi familia. Agradezco tu atención al escuchar estos relatos de batallas contra lo desconocido, donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desvanece en la penumbra de la memoria. Siempre al caer la noche.